Gobernanza y gobernabilidad son dos términos que se interrelacionan entre sí. La gobernanza es la capacidad de un sistema sociopolítico de autorreforzarse, mientras que la gobernanza es el proceso de interacción entre los actores estratégicos. Un buen sistema sociopolítico tendrá mayor gobernabilidad en la medida que la gobernanza funcione mejor. Al referirnos a gobernanza, hablamos de procesos e instituciones que determinan la forma en que se ejerce el poder en un país para desarrollar sus recursos económicos y sociales. En América Latina, los gobiernos han orientado sus políticas hacia este concepto. En los años 80 se adopta el criterio de gobernabilidad, dejando atrás las ataduras de gobiernos autoritarios, y se enfocan en la relación mutua e interdependiente entre gobernabilidad y democracia. Orígenes. En Europa se utilizó el término governing para referirse a las labores directas de la conducción política. Luego el término giró hacia governance, que traduce gobernanza, que es una transformación de la conducción de la sociedad hacia formas más horizontales y cooperativas en las prácticas políticas. El concepto de gobernabilidad está estrechamente relacionado con los cambios y acontecimientos en los últimos 30 años en la escena mundial. El efecto de la globalización, los avances tecnológicos y el auge de organismos no gubernamentales adicional, el creciente papel político de la sociedad civil han provocado una crisis del modelo tradicional del Estado. La gobernabilidad llega a América Latina bajo el concepto de gobernabilidad democrática en los años 80 y llega cuando los países están procurando dejar atrás todas las ataduras de los gobiernos autoritarios que predominaban durante los años 60 y 70. De acuerdo con varios autores de la época de los 90, la gobernabilidad democrática se fundamenta en participación política de los ciudadanos, los consensos sociales y políticos, adicional la legitimidad, el fortalecimiento institucional y la respuesta efectiva a la construcción de las demandas sociales. Se destacan elementos como la eficiencia que hace referencia al ejercicio del poder político y la capacidad gubernamental, la legitimidad como aceptación social, incorporando elementos de justicia y bienestar general, y la estabilidad, que se trata directamente de la capacidad del sistema político para adaptarse a su entorno nacional e internacional en términos económicos, sociales y políticos. En Colombia, el concepto de gobernabilidad se acoge principalmente a las normas internacionales que imparte el Banco Mundial, que es la gestión del poder público, la rendición de cuentas, el marco legal en favor del desarrollo y la transparencia y acceso a la información, aunque no desconoce definiciones adoptadas por otros organismos internacionales, procurando analizar el modo y las acciones de gobernar. Los usos más destacados del concepto de gobernalización en Colombia se destaca la construcción de la Constitución de 1991, donde da una redefinición de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado y por consiguiente un cierto mejoramiento de la gobernabilidad en Colombia. Un uso técnico de gobernabilidad por parte del gobierno colombiano es lograr más transparencia en los asuntos públicos, la lucha contra la corrupción y fortalecer la organización administrativa del Estado. Y un uso político de gobernabilidad en las organizaciones de sociedad civil en Colombia. Un claro ejemplo de ello son los programas de desarrollo y paz que intervienen en varias regiones de Colombia, fomentando la apropiación de una institucionalidad pública y privada por parte de los ciudadanos y fortaleciendo el liderazgo político. El uso del término corporate governance aparece en 1937 en las obras de Robert Coons, quien establece que las relaciones de corporación interna en una empresa permiten reducir o eliminar los costos causados por la adquisición de bienes o servicios en el exterior, como los contratos, negociaciones, definición de normas de calidad y otros. Sus principios fundamentales son apertura de la información, integridad, responsabilidad a través de las asignaciones claras de los roles. La gobernanza como buen gobierno se identifica con el impulso que las organizaciones internacionales hacen de la idea de buen gobierno dentro de los programas de desarrollo y lucha contra la pobreza. Se usa
para prescribir, de una parte, la necesidad de una buena gestión pública basada en la denuncia de la corrupción y la privatización de servicios públicos. Algunas definiciones como gobernanza por las organizaciones internacionales, entre esas tenemos las organizaciones como la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, y la define y la considera como buena y democrática en la medida en que las instituciones y los procesos de un país son transparentes. Los principios basados en la ONU son la equidad, participación, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia. Hola. ¿Cuál es la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza? En principio señalaré que son conceptos diferentes pero vinculados entre sí. Cuando hablamos de gobernabilidad nos referimos específicamente a la actuación del gobierno, sea nacional, regional o local. Gobernabilidad es la capacidad de las instituciones públicas para atender de manera oportuna y eficiente las demandas ciudadanas, evitando riesgos de crisis que puedan afectar la estabilidad del sistema político y la democracia. Entonces habrá gobernabilidad cuando la sociedad acepta las decisiones gubernamentales, legitimando así el ejercicio del poder, o en su defecto existirá crisis. Algunos ejemplos en Latinoamérica de crisis de gobernabilidad: Bolivia y Chile en el 2019, Perú en el 2020 y Colombia en el presente año. El concepto de gobernanza no comprende únicamente la actuación del gobierno, sino que implica la interacción de diferentes actores públicos y privados en el proceso de elaboración de la toma de decisiones e implementación de las políticas públicas. La gobernanza es la buena gestión pública y supone un cambio en el paradigma del modelo jerárquico en el ejercicio del poder, pasando de una estructura vertical a un modelo horizontal y colaborativo, donde el gobierno participa de forma activa y dinámica en la solución de los problemas públicos. Un ejemplo es el presupuesto participativo, que permite a las organizaciones sociales definir junto a la autoridad cuáles son los objetivos y el uso priorizado de los recursos para su localidad. Podemos decir que la gobernanza contribuye significativamente a la gobernabilidad. Created using Powtoon.